Eso fue un 22 de mayo del año 2022, cuando por allá estaban haciendo el tema de las elecciones presidenciales acá en Colombia, que me invitaron en una emisora y yo me comenzaron a bombardear. Y me dijeron, bueno, entonces díganos cómo va a ser si llegara a ganar en ese momento Petro y si llegara a ganar en ese momento Rodolfo. Y entonces estábamos hablando del tema de Petro, de Rodolfo, cuando uno de los periodistas, entonces a mí se me sale el decir que pues Rodolfo iba a tener o iba a comenzar con complicaciones de salud. Sin embargo, entonces el periodista comienza a ahondar en eso y me comienza a decir, venga, espere, pero cuéntenos un poquitito más, ¿cómo así? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces me pongo a analizar más a profundidad la carta astral de Rodolfo, porque tuve la oportunidad de hacerle la carta astral casi que a todos los candidatos presidenciales para el 2022. Le hice la carta astral a Fico, le hice la carta astral a Rodolfo, con Rodolfo fue virtual cuando nos conectamos con él, presencial fue con Fajardo, le hice la carta astral a Petro, fue enviados de personas muy cercanas. Entonces, como que tuve la posibilidad de tener de manera exacta la hora de nacimiento de pues las personas. Sin embargo, pues iba a ganar Rodolfo y Petro la primera vuelta porque era el año de los Aries y los dos son de signo Aries. Pero cuando comienzo a ver la carta astral de Rodolfo veo que él es Aries, y acuérdense que yo siempre he dicho que son dos los signos más importantes en una carta astral, el solar y el ascendente. El signo solar es cuando uno le preguntan de qué signo es y lo marca el día y el mes de nacimiento, pero el ascendente lo va a marcar la hora en la que uno nace. Y cuando Rodolfo Hernández nacía aquel 26 de marzo del 45 a la 1:30 de la tarde en Piedecuesta, él era ascendente Cáncer. Él era Aries, ascendente Cáncer. Y curiosamente, en astromedicina o en astrología médica, Cáncer, el signo Cáncer, va a regir precisamente el cáncer. Recuerdo yo, y eso ya son cosas que no voy a decir, primero por la memoria de él y segundo por temas de confidencialidad, que para ese momento yo le dije, él asintió con la cabeza, hicimos algún cruce de palabras de que él entendía muy bien el tema, pues yo inferí muchas cosas, pero como era Cáncer, yo le dije, oiga, usted tendría que tenerse mucho cuidado. Fue una conversación de hecho muy jocosa que tuve con él, y él era mucho poniéndome atención, él casi no fue ni siquiera de preguntas, él era poniéndome atención, y cada vez que le decía cosas, como él es Aries, expresa muy bien por medio de su risa una verdad. Entonces le decía yo cosas y se reía, entonces me confirmaban que era de esa manera. Sin embargo, en ese momento le dije yo, oiga, usted además está en uno de los mejores momentos de su vida y usted va a ganar hasta primera vuelta. La vaina es que segunda vuelta sí ya la tiene muy complicada por su carta astral, pues ya había visto la carta astral de Petro y le dije a él para ese momento. Entonces se rió, pero sí le dije sobre el tema de su salud. Con los meses después, por temas de la campaña, obviamente nos distancian, no había ya contacto con él, pero el 22 de mayo, creo que fueron unas semanas antes de las elecciones de segunda vuelta, entonces me hacen esta entrevista y entonces yo digo, oiga, pero ojo porque Saturno, que rige la muerte, sí, y es el planeta de la muerte en la astrología. Lo mismo que dije de eso con Vicente Fernández, le va a entrar a la casa 8, que es la casa de la muerte, por primera vez. Muchos meses, la próxima vez que lo vuelva a tener sería hasta dentro de los próximos 30 años. 2000, dando a entender que a los próximos 30 años, pues creo que es como casi imposible. Tiene una carta de astral que, en pues, donde sería astrológicamente, o sea, mejor dicho, era la última vez que lo iba a tener. Y Saturno activándole su casa 8, que es la casa de la muerte, por eso dije yo en esa entrevista. Desde febrero del 2023 y los próximos 2 años y medio por delante lo va a visitar la muerte por última vez. No está y entonces dije yo que para este momento él tendría un ciclo muy fuerte, porque Quirón, cuando fue en su momento presidente Álvaro Uribe, se modificaron todas las leyes para que fuera reelegido. Luego ganó el presidente Santos y efectivamente así se hizo. Pero cuando finaliza ese gobierno, pues otra vez vuelven a modificar leyes y cierran la puerta a la reelección. O sea, ¿se abren de nuevo esas puertas? Sí, tiene que pasar exactamente lo mismo.
mismo. Es que pero el destino eso a se él da le estaba marcando una muerte inevitable, que era la última vez que iba a unos sucederle, cambios y que que tenía va a 2 años y tener medio internamente la para dejar justicia todo en organizado Colombia. en su vida. Y Petro, Pero que a mediados donde no se pongan las del pilas, 2024, les va a montar ese finalizando el golpe. Y donde se los 2024, llegue a montar, o sea, después del, vamos a tener del segundo otros semestre del próximos 2024, 4 años sí o sí iba a tener o una cirugía o algo en temas dentro de las clínicas que sencillamente le iban a pagar su vida. Y él muere en una clínica, estaba en coma, o por lo menos esos son los últimos reportes que se han sacado, y pues el día de hoy, 2 de septiembre del 2024, tenemos el fallecimiento de Rodolfo Hernández. Y eso es lo que se puede ver en una carta astral. Por eso es que yo a ustedes siempre les he dicho que una carta astral no es como de que venga le adivino el futuro, o venga le digo el número del chance o del baloto. Créanme que si yo supiera el número del chance o del baloto, no estuviera ni en este programa, ni en ningún otro, ni estuviera en Colombia, estuviera en otro lado seguramente gastándomela por allá en un habano, en un yate, qué sé yo, haciendo qué cosas. Pero la astrología lo que sí nos permite es entender si una persona está destinada para ganarse el chance o el baloto, no cuáles son los números, pero entonces sí para que los haga, o cuál es el ciclo de vencimiento de una carta astral, o la muerte. Claro, eso lo hice yo porque sencillamente me puse a estudiar esa carta astral. Si yo me pongo a estudiar todas las cartas astrales, a ver cuál es el próximo que va a morir, pues imagínense en qué momento trabajo, en qué momento estudio, en qué momento dicto mis clases, en qué momento, va a ser muy complejo. Pero se me han escapado algunas otras predicciones que de hecho hice en el canal Red Más a inicios, eso fue en febrero del 2024, en donde di algunas predicciones que hasta ahora se han venido cumpliendo. Eso es lo que sucedió con esta predicción tan exacta que vuelve a repetirse con el tema de la muerte, de verse eso en una carta astral.